Buen día, mi nombre es Arely García y soy pediatra y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy un tema acerca del temor y cómo podemos ayudar a nuestros niños. En primer lugar, debemos de reconocer que el temor es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es natural, es un sentimiento en el cual nos puede ayudar en la autopreservación y que Dios precisamente lo puso para ponernos alerta. Cuando nosotros ya somos adultos podemos comprender cuáles cosas son reales o no, pero en nuestros niños esto puede ser algo muy abrumador. Lo que sí no es normal es que el miedo o los temores tomen posesión de nosotros y tomen un control y que no nos permitan desarrollar o realizar diferentes actividades. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros niños. Por lo tanto, el punto de partida vamos a ser nosotros como padres. Si nosotros somos o nos mostramos muy temerosos ante cualquier circunstancia, es lo que vamos a reflejarles a nuestros niños. Lo primero es que debemos ayudarles a desarrollar una perspectiva sana de nuestras emociones. En segundo lugar, nosotros debemos de considerarnos a nosotros mismos de cómo alimentamos nuestras sensaciones y nuestras emociones. Si las alimentamos con miedo o con noticias alarmantes, eso es lo mismo que nosotros vamos a estarle reflejando a nuestros niños. Si nosotros nos alimentamos con la palabra del Señor y esa confianza plena en Él, eso también es lo que ellos van a aprender. En cuanto a los pequeños de 0 a 6 meses, ellos quizás no alcanzan a percibir tantas cosas, pero cuando ya empiezan en esa etapa del gateo, de girarse, pues pueden sentir temor a los ruidos fuertes, a caerse y sobre todo a los rostros que son extraños. ¿Cómo podemos ayudarles nosotros? En ellos es simplemente abrazándolos, hablándoles de una manera tranquila, pausada, quizás cantándoles, pero aceptando que eso es algo que a ellos les causa temor. En los niños ya de 1 año a 5 años, ellos ya empiezan a tener una perspectiva más amplia del mundo. Por lo tanto, siguen teniendo mucho miedo a la separación, a que sus papás se pierdan de repente. Por eso les encanta el juego de esconderse, ¿sí? También a los desconocidos, a la oscuridad, a las tormentas. Esto es un cambio ya hacia los ruidos fuertes, pero ya en un momento más real. Los animales que sobrepasan su tamaño y por lo tanto las botargas y los disfraces también les causan mucho miedo a ellos porque no es una percepción real. O sea, ellos tienen ya su figura humana bien establecida, pero cuando llega alguien disfrazado, los payasos, eso les puede causar mucho temor. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? En primer lugar, no desestimen sus temores. Para ellos es algo real, es algo que físicamente les incomoda, o sea, les causa taquicardia, les causa dolor de panza o se pueden poner sudorosos y ansiosos. Podemos explicarles o darles una información, pero utilizando palabras sencillas, o sea, tocando la situación que les causa miedo, levantando las cortinas o moviendo las cosas para mostrarles que no es real lo que ellos están viendo, pero no dejándoles tener miedo o desconfianza de lo que nosotros decimos. Y la otra cosa pues es redirigir la atención hacia otros temas, ¿sí? O sea, de que si, que está oscuro, ok, pues vamos a poner una lamparita, pero mira, vamos a jugar este jueguito y a veces eso ya los tranquiliza. Principalmente nuestra actitud de paciencia y de tolerancia es lo que les va a ayudar a ellos a tener esa seguridad. En los chicos más grandecitos, ya de los 6 a los 9 años, ellos ya vienen cargando con los miedos que traen de pequeños y a veces esto ya los empieza a hacer sentirse avergonzados. Siguen teniendo miedo al abandono, pero ya se dan cuenta de los problemas que hay en la sociedad. Puede ser desde las guerras, en este momento la situación de la pandemia, si conocen a algún familiar que se enfermó o alguien que está hospitalizado, se empiezan a angustiar mucho.
también tienen mucho miedo al doctor, o sea, a las heridas, a que los hospitalicen, las inyecciones, y algunos ya empiezan a tener las fobias hacia los insectos o hacia animales que, aunque ya no son de mucho tamaño, sí les causan ansiedad a ellos. Y los monstruos o personajes de fantasía, pues es muy importante que en estas edades aún no se les permita ver películas que tengan monstruos o animales fantásticos que les puedan causar esos terrores nocturnos o esos temores, ¿sí? ¿Cómo les podemos ayudar? De esta misma manera es aceptarlos, o sea, no avergonzarlos, o sea, no burlarnos de ellos. Ay, mira, le tienes miedo al monstruo del closet cuando sabes que no existe, porque es algo, para ellos sigue siendo algo real. En segundo lugar, podemos pedirles que dibujen sus temores, ¿sí? O sea, a ver, dibújame qué es a lo que le tienes miedo. A veces ellos todavía no logran explicar con palabras qué es lo que sienten. Por lo tanto, al dibujarlo, lo hacen real, lo hacen concreto, y a lo mejor ya se dan cuenta de que eso ya no existe. Y es una manera cómica, a lo mejor, de destruye tu dibujo y verás que ya no vuelve. Y la otra es ayudarlos a razonar. Volvemos a lo mismo, palabras tranquilas, concretas y analizando las situaciones. En la preadolescencia ya empiezan a tener otro tipo de temores, ya no son a lo mejor los monstruos o cosas fantásticas, ni fantasmas, ni cosas así. Ya empezamos a tener mucho el miedo del rechazo de grupo, el cómo me verán mis amigos, podré hacer amigos. Otra de las cosas, ya empiezan a tener temores con los exámenes. Igual vuelven a venirse los miedos en cuanto a salir herido, y si me rompo una pierna, y si me corto. La muerte también vuelve a ser uno de los temas principales para ellos, y otro en el que tenemos que tener mucho cuidado es el miedo al fracaso. Con ellos la importancia mayor es el diálogo, platicar y hacerles encontrar fuerza y cómo apoyarse en los demás. Enseñarles también, otra técnica es mirar más allá de la superficie, o sea, que no se queden centrados en una bolita nada más del problema, sino que alcancen a ver la perspectiva más amplia. Y la otra cosa, establecer ritmos. ¿A qué nos referimos? Más que nada, a que ellos puedan tener rutinas y situaciones, planes que vayan haciendo para que esto vaya sintiendo, dándoles una sensación de más seguridad en su vida. Entre la preadolescencia y la adolescencia hay un tema que es importante considerar, precisamente porque este puede requerir atención médica. Estamos hablando acerca de la ansiedad. La ansiedad ya es una sensación abrumadora de preocupación o inquietud que persiste y que interfiere en la forma de vivir. Esto ya es cuando de plano es un miedo tan tremendo que te impide realizar tus actividades diarias. Es importante diferenciar entre el estrés y la ansiedad. El estrés es una etapa normal, es una fase transitoria, lo sabemos en cuanto a que si tenemos la presión de que tenemos que realizar alguna tarea, estudiar para un examen, etc. Pero el estrés nos permite continuar e incluso nos ayuda a tomar mejores decisiones en ocasiones. Pero la ansiedad no, la ansiedad te bloquea completamente. Cuando tenemos ansiedad, podemos ver personas que tienen las palmas sudorosas, se ponen exageradamente taquicárdicos e incluso pueden tener alteraciones del sueño, pueden cursar con insomnio o con los terrores nocturnos. Por eso es muy importante que esta parte sí necesita un apoyo psicológico o incluso médico. En los adolescentes ya de 13 a 17 años, su enfoque ya va siendo más realista o más acorde al de nosotros. Pero recuerden, el lóbulo frontal, que es el que nos permite tomar las decisiones, se termina de desarrollar hasta después de los 18 años. Por lo tanto, muchas de las cosas que pueden ellos percibir todavía las pueden hacer de una manera exagerada, ¿sí? Es igual el peligro a la muerte, a las situaciones escolares, y todavía sigue ese sentimiento de la crítica a las enfermedades, pero ya enfermedades más serias, o ese miedo de que sus papás puedan fallecer.
También otra de las cosas en las que ellos empiezan a tener mucho temor es a las relaciones interpersonales o en la búsqueda de una pareja, y al futuro y al miedo al fracaso. En esta etapa nosotros podemos ayudarles buscando que se relacionen con personas positivas, con personas que les animen a salir adelante y a cumplir sus metas y sus sueños. La otra cosa, y lo que hemos venido repitiendo, escuchar sin juzgar. Para ellos esos son miedos reales, y ampliar el panorama. Ahora, algo que nos debe de quedar bien consciente y memorizado es que sentir temor es normal e incluso puede ser sano, pero que los padres ansiosos y miedosos es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos. No alimentes tus miedos y no alimentes los miedos de tus hijos. Y recuerda siempre, nuestra seguridad y fe está en las mejores manos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Bíblicamente podemos encontrar 5 pasos para superar el miedo. En primer lugar, orar, ¿sí? Si nosotros o nuestro hijo se encuentra en una situación que tiene miedo, acompáñense y pónganse a orar. Recuerda, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, nos dice el Salmo 34. En segundo lugar, lee la Biblia. Es un manantial y está lleno de palabras que nos ayudan a vencer el temor. Y recordar quién es Dios. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En tercer lugar, respira profundo y ayuda a tu niño y enséñale también de esa manera a respirar. Y recuerda, el día en que yo temo, yo en ti confío, dice el Salmo 56. Otra de las cosas es ayudarles y ayudarnos nosotros mismos a centrarnos en lo positivo, recordar y apreciar el consuelo, la paz que Dios nos da y que nuestro tiempo aquí es temporal. Vamos a un lugar mejor. Dice la Biblia, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Por lo tanto, nunca olvides ese temor que tenemos de Dios, que es un temor sano, un temor de amor y ese amor perfecto que Él nos da. Nosotros debemos de infundirle esa paz, esa tranquilidad y ese amor que Dios nos da a nuestros hijos y recordarles y reforzarles que no están solos. Por lo tanto, pues espero que este tema les sirva. Los esperamos para la siguiente.